Y esta mañana me da mucho gusto saludar a María Teresa Arnal, Mariate, que bueno, pues ella es una figura de primer orden en el mundo empresarial, diría mexicano a nivel de América Latina, está en muchos consejos de administración, en fin, ha ocupado distintos puestos de liderazgo, sabe mucho obviamente de tecnología, pero además, bueno, pues ella es de origen venezolano y es fundadora del movimiento Mujeres por la Democracia, evidentemente muy pendiente. De hecho, Mariate, buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Hola Rodrigo, encantada de estar contigo. Iba a decir Gracias que por estuviste invitarme. ahí en la entrega del premio Nobel. La verdad es que fue algo muy emocionante. Pero bueno, pues justo la intención de hablar contigo es pues saber tu visión sobre todo de lo que hemos visto en el arranque de este 2026 vinculado pues con la detención del dictador Nicolás Maduro y sobre todo pues cómo estás viendo las cosas en estas primeras semanas después de esto que es verdaderamente un hito en la historia de Venezuela y que obviamente escribía yo y tú escribiste una espléndida columna que recomiendo mucho, pero decía, pues esto puede ser disonante a veces, ¿no? La alegría que da que se acabe o que un dictador de esta naturaleza tan cruel hoy esté pues detenido, ya no está en el poder y al mismo tiempo, bueno, pues otras consideraciones. Pero saber cómo lo estás viendo. Bueno, primero que nada, yo creo que la palabra es optimismo con cuidado, ¿no? Esa es un poco mi visión de esto. Claramente lo que pasó hace un poco más de una semana ¿no? de sacar al dictador o la cabeza de la dictadura, porque pues, no es un dictador, a la cabeza de la dictadura en Venezuela de manera tan quirúrgica y efectiva es una gran noticia para el pueblo venezolano y es el primer paso en un camino que consideramos va a ser largo en términos del desmantelamiento de una estructura criminal y de represión brutal que hay hoy en Venezuela. Y yo creo que eso es la parte más importante de entender aquí. Porque, bueno, hemos vivido esto y es muy interesante, ¿no? Y tú y yo siempre hablamos de temas tecnológicos y en particular aquí muy interesante el rol que han jugado las redes sociales y todo el mundo de las noticias en tecnología en particular alrededor de cómo se construye la narrativa de esto, ¿no? Y la gente está viviendo esto minuto a minuto y literal cosas están pasando minuto a minuto. Hay un montón de desinformación y eso ha generado bueno, que la gente simplifique el contexto. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es tomar un paso atrás y ver en realidad con qué estamos lidiando. Estamos lidiando con un Estado criminal, un Estado que tiene un pulpo de mil cabezas. ¿Ok? Esto no es un saco a este dictador y desarmo el problema venezolano. No, en Venezuela hay una estructura mucho más compleja, hay otros actores, como bien ya salieron a relucir en todos estos días, ¿no? Hay otros actores que son, te diría, igual o más importantes que el propio Maduro, en términos de cómo se maneja el aparato venezolano. Entre ellos, Diosdado Cabello, los mismos Rodríguez, los hermanos Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y de ahí para abajo. O sea, de ahí hay un montón de personas y de personajes que están en un entramado que hoy continúa la represión que ha tenido Venezuela durante las últimas décadas. Entonces, me parece que esto, para resumírtelo, es un gran primer paso. Sigue ver cómo desentramamos esta estructura en las siguientes semanas. No va a ser fácil porque, bueno, desactivamos un poco las Fuerzas Armadas, se desactivó la Fuerza Armada con esta intervención, pero bueno, Venezuela en realidad el problema hoy son las milicias y es lo que está amenazando hoy al pueblo. Si tú vas hoy a Caracas o a cualquier ciudad en Venezuela, te darás cuenta que la gente está asustada, tiene miedo y no sale a la calle porque hoy hay la famosa Operación Tuntún, que es que te tocan la puerta de tu casa y ven si tú eres una persona opositora o si estás en pro del gobierno de Trump o de la acción de Trump en Venezuela. Te paran en la calle, te revisan el celular y si, o sea, esto está ocurriendo, esto sigue ocurriendo. Entonces, ¿cómo se va a desenvolver esto?
Yo creo que esto es, yo lo veo con optimismo porque creo que a pesar de la retórica y de muchas cosas que dice el presidente Trump, que a veces, en mi opinión, se va de boca, a pesar de eso, yo creo que hay un plan de desarticulación que en mi opinión va a venir por este grupo inmolarse o si quieres, implosionarse. Claro. Mencionaba Marco Rubio, el secretario de Estado, pues tres fases, ¿no? Que incluso podrían ser de manera paralelas. Como que Marco Rubio, digamos, en las declaraciones, pues le va poniendo un poco más de orden a esto que mencionas de Donald Trump, que de repente dice unas cosas, otras, va muy rápido. El viernes estuvo ahí en la oficina oval a varios líderes de de empresas petroleras. Parece que no tuvo tanto eco entre ellos en términos del entusiasmo. Pero, ¿qué opinión te merece, digamos, pues lo que vas o lo que se puede saber en términos de lo que va planteando de manera más seria el secretario de Estado, Marco Rubio, en términos de las tres fases? Y sobre todo entender esto que describías, la estructura, ¿no? Porque pues hemos visto en otras intervenciones de Estados Unidos que de repente, pues no nada más se trata de quitar una figura, sino el día después y justo en Exacto. ello, pues este día después, pero sobre todo las fases, ¿cómo las estás viendo? Lo que han planteado al menos. Yo creo que Marco Rubio lo tiene claro, la verdad. Las fases me parece que tienen lógica, y lo lógico es desmantelar el régimen con el mismo régimen. O sea, desmantelar el régimen de otra manera implicaría boots on the ground, o sea, soldados americanos en Estados Unidos, en Venezuela, que eso no va a pasar, porque sabemos lo impopular que eso puede llegar a ser, y lo que pone en riesgo a los Estados Unidos. Y en realidad es que en Venezuela las armas hoy otra vez la tiene esta gente nefasta que no es ni siquiera, no son ni siquiera los militares. Entonces, yo te diría que con lo que acabas de decir del viernes, la reunión con las cabezas de las compañías petroleras, a mí me parece, hay un matiz ahí, ¿no? Que a mí me parece Ujú. interesante, que es, bueno, no se puede esperar nada más, porque hay que tener en contexto que Venezuela es un país que tiene la industria petrolera destruida. O sea, hoy Venezuela produce un porcentaje mínimo de lo que producía de petróleo hace 20 años o hace 15 años, ¿no? Entonces, la industria venezolana petrolera hay que reconstruirla. Y no podemos pretender que vengan las compañías de petróleo y digan, sí, le voy a meter los 100.000 millones de dólares que se necesitan para reconstruir esta industria sin ninguna garantía. Tú y yo sabemos perfectamente bien que nos dedicamos al mundo empresarial, que las decisiones se toman de otra manera, se toman con garantías, se toman a largo plazo y hoy no hay garantías. Entonces, el hecho de que los petroleros hayan dicho yo no voy a meter dinero en Venezuela si no hay garantías, para mí es una buena noticia, Sí. no es una mala noticia, porque eso va a presionar al gobierno de Trump a que tenga que poder manejar o desarmar todo este entramado y que verdaderamente podamos llegar a un lugar donde haya garantías. Con los actores actuales en el gobierno de Venezuela no va a haber garantías, porque es la misma porquería que había Claro. antes. Entonces, por más que se quiera pintar la mona de seda, la mona se queda. Exacto. Entonces eso para mí otra vez es un matiz. Pero el problema es que estamos queriendo leer todo esto como viene y no nos estamos tomando el tiempo de mirar esto a 30.000 pies de una manera más estratégica y ver, ok, esta reunión fue exitosa. En mi caso, sí, a mi manera de ver, sí, Claro. sí fue exitosa. Se pasó el mensaje que se tenía que pasar. Exacto, y qué bueno además que, pues digamos, el bottom line de Exxon y estas compañías que, pues es muy claro, ¿no? Y además hay una contradicción inherente en términos de si tú aumentas la oferta petrolera, caen los precios y tu estructura de negocios cambia en términos de lo que tienes que invertir y Además, cómo se amortiza. Entonces, no necesariamente sencillo. María, te debo hacer un corte, pero te quiero preguntar, obviamente, de cómo ves el papel de la oposición, sobre todo en un momento tan crítico en donde la represión se incrementó y hoy te reparan en la calle para revisarte el celular. Pero vamos al corte y regresamos y si quieres lo platicamos. Esta mañana está con nosotros María Arnal. Ella, pues, le decía, es una figura de primera orden en el mundo empresarial mexicano, latinoamericano, en el mundo de la tecnología, pero además es fundadora del movimiento Mujeres por la Democracia desde hace, obviamente, bastante tiempo, que evidentemente has trabajado mucho en este tema, Mariate. Y bueno, saber cómo ves la posición, y valga la redundancia, de la oposición. Ayer le preguntaban a Trump, parece que se va a reunir con María Corina Machado, y bueno, hemos visto en las redes sociales Edmundo, etcétera, pero ¿en qué momento estamos y cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el liderazgo de María Corina aquí es el centro de todo esto y es la razón por la cual estamos donde estamos. Es importante entender que estamos aquí porque todo esto comenzó con un proceso en octubre del 2023 de unas primarias que llevaron a unas elecciones en julio del 2024 donde el pueblo venezolano habló. Entonces, cuando hablamos de soberanía, bueno, la soberanía del pueblo ya habló. Y dijo muy claramente y de manera constatada con unas actas que están guardadas en el Banco Central de Panamá que Venezuela quiere un cambio. Y creo que María Corina evidentemente ha sido el bastión de todo esto, ¿no? Ella para mí es una persona súper estratégica que está jugando el juego de largo plazo. María Corina no está agobiada por lo que piense Trump de ella ni por lo que Trump diga de ella. Ella no se mueve desde el ego. Y también hay que tener una cosa muy clara. Trump no puede dar hoy un respaldo a un régimen democrático porque Trump usó una potestad presidencial que tiene para sacar a un criminal de una, de un, digamos, de ser cabeza de un país. No usó, no puede usar el famoso regime change, porque eso lo Ujú. pone en una situación a él compleja desde el punto de vista jurídico. Entonces tampoco va a venir a decir así ya pase, que pase la señora María Corina, por favor, y se instale. Eso es una cosa que va a decidir el pueblo venezolano. Entonces, y ya lo decidió. Entonces, para mí, no debemos subestimar aquí a María Corina. Ella no está pendiente de eso, está jugando un juego mucho más estratégico. Y a veces vemos movidas que parecen raras y que nos duele. O sea, a ninguno nos gustó cuando hace un par de días el señor Trump se refirió a ella de manera un poco despectiva. A nadie le gusta, pero no hay que engancharse con esa retórica, hay que ver un poco más allá. María Corina se va a reunir con él mañana o pasado, veremos qué pasa. Y otra vez, no, tenemos que primero desmantelar lo que hay hoy para verdaderamente pensar en una reconciliación y en un paso hacia la democracia en Venezuela. Hoy no podemos pensar en eso hasta que no desarticulemos el régimen. Claro, y te voy a hacer una última pregunta. Obviamente es una pregunta de respuesta realmente muy difícil, pero digamos, si nos regresamos en el tiempo hace 12, 15 meses, a lo mejor hubiéramos pensado que era poco probable que se diera lo que ocurrió el 3 de enero. Entonces, pues estamos en un escenario muy fluido con cambios muy profundos, pero ¿crees que es desmantelable en términos de esta estructura profunda de pues comités con muchas armas, sectores amplios de venezolanos que están articulados por la dictadura? Como ya decías, pues las figuras siguen ahí, también se les ve más pragmática y lo que tiene Estados Unidos son dos portaaviones y fuerzas especiales, pero como bien dices, en el cálculo, y lo deben saber ellos también, pues no necesariamente van a ocupar al país, pero sí obviamente hay una amenaza muy concreta de si no quieres acabar en una cárcel de Estados Unidos, pues ve cooperando, pero obviamente está en el interés de ellos no hacerlo. Digamos, Bueno, considerando yo no tengo esa no tengo la bola de de cristal, cristal, exacto. exacto, pero sí creo que hay un escenario probable y por eso soy optimista con cuidado en el cual, en el cual o sea, es evidente que esta cúpula está agarrada o sea, los Sí, tienen sí, agarrados, ¿no? Y hay y van a usar ese leverage que tienen para empezar a poco desmantelarlo. Esa es mi apuesta, ¿ok? claro. Ese es mi escenario probable. Todo puede pasar en el camino, pero bueno, eso le apostamos. Y yo creo que ha habido situaciones, ciertamente no iguales, pero similares en otros países donde esto ha ocurrido, donde ha habido una transición larga, pero exitosa, Chile, en su momento Polonia, o Ujú. sea, han habido ciertos que en donde no se ha necesitado necesariamente boots on the ground, y creo que aquí, no sé, hay 25 millones por la cabeza del señor Diosdado, que si Claro. no se alinea, pues bueno, ya vio lo que puede pasar. No, los otros dos están viendo a ver cómo hacen para negociar y salir bien parados en todo esto, y de ahí abajo. La complejidad real que yo veo hoy es muchos de estos colectivos o las milicias que están armadas son
están fragmentadas. O sea, no es como que hay una persona que decide y saca todo esto. Y ellos tienen que empezar a mostrar voluntad, que hasta ahora, la verdad, la voluntad ha sido, si me preguntas a mí, baja en términos de, sobre todo, liberar los presos políticos. O sea, hablamos de que uno de los pasos que se tiene que dar para que esto, para que empecemos en un camino de hay voluntad, tiene que ser libera a los más de 800 presos políticos que hay hoy en las cárceles. Empezaron la semana pasada con un esfuerzo, la verdad, pírrico en términos de, liberaron 11 presos políticos en los Ujú. últimos tres días. Se tiene que ver esto, se tiene que ver algo sustancial. O sea, tenemos que ver que realmente abran las puertas de las cárceles y saquen a los presos políticos. Eso sería para mí un gran primer inicio. Veremos qué pasa en los siguientes días. Sí, que la presión la tienen ahí enorme. Mariate, muchas gracias. Como siempre, pues obviamente seguiremos el tema, hablaremos de otros también, de tecnología y otros asuntos, pero por lo pronto te mando un gran abrazo, buen viaje al rato. Yo a ti, Rodrigo, gracias por el espacio y siempre a dar claridad a estos temas que no son fáciles y la complejidad otra vez hay que considerarla. Gracias. Sin duda. Ahí escuchamos a Mariate Arnal y vimos también empresaria, fundadora del movimiento Mujeres por la Democracia.